Saludos, quimeras. ¿Quieres jugar a Final Fantasy TCG, pero ves las reglas y te parece un examen de la universidad? Tranquilo, olvídate de los manuales aburridos y de 50 páginas. Hoy vas a aprender a jugar de verdad, desde cero, sin rodeos. En solo 10 minutos entenderás cómo mover tus personajes favoritos, cómo funciona el sistema de recursos y cómo ganar tu primera partida. Prepara tus cartas y vamos a ello. Ahora lo que vamos a ver son los principios básicos, ¿no? ¿Cómo se gana? En Final Fantasy TCG ganas la partida de dos formas. La principal es infligir 7 puntos de daño al mazo de tu rival. La segunda es si tu oponente se queda sin cartas en su mazo y no pudiera robar. El primero, que tenga 7 impactos, gana, sin más, ¿vale? Para conseguirlo vas a usar 4 tipos de cartas principales. Tenemos los delanteros, que son estos de por aquí. Lo que hacen es combatir, ¿no? Son combatientes. En la esquina inferior derecha ves su número de poder. Ellos atacan y defienden la mesa recibiendo el daño en lugar de tus daños directos, ¿no? Después estarían los apoyos. Los apoyos son estas cartas de aquí, como veis no tienen los iconitos de abajo. Van en la retaguardia, su posición es la trasera, ¿vale? No lo he dicho, los delanteros aquí adelante. Y los apoyos en la parte trasera. Solo se pueden tener 5 en mesa y son los que te permiten pagar el resto de cartas. El CP lo veremos ahora después. Las invocaciones. Las invocaciones son estas que pone summon o invocación, ¿vale? Y serían el equivalente a los instantáneos y los conjuros. Simplemente se lanzan y desaparecen, ¿vale? Haciendo un efecto rápido y van directamente al cementerio, que por cierto la Brick Zone se llama Brick Zone y el cementerio se encuentra en la parte inferior de la deck. Y luego estarían los monstruos. Estos son los que pone aquí monstruo y son especiales. La mayoría lo que hacen es quedarse en mesa y hacer varios efectos. En este caso se puede comportar como delantero, otras veces son habilidades simplemente. No tienen mucho más misterio, ¿vale? O sea, para que sepáis esos 4. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo pago todas estas cartas? Aquí entra la mejor mecánica del juego. El motor de los recursos, que son los cristales, los CP, ¿vale? Para bajar cualquier carta al campo es necesario pagar su coste de CP. En este caso es 5, Madame es 4, la casa son 3, Buenhaven son 3, Zack son 5, ¿vale? Para bajar cualquier carta necesitas pagar ese coste de CP. Si te fijas en la esquina superior izquierda de cualquier carta, verás ese número y un cristal del color. El color es simplemente el elemento que tiene, ¿vale? Y ese es el precio. Es decir, tiene que haber por lo menos uno de los CP que utilices de este color. En este caso es aire, ¿vale? Para generar estos cristales tienes dos modos muy sencillos. Se puede descartar una carta de la mano. Descartar una carta de la mano genera directamente 2 CPs del color elemento de esta carta. En este caso, Cisne me daría 2, ¿vale? Eso me permitiría, por ejemplo, jugar esta invocación de Sílfide de 2 y activar sus efectos, ¿vale? Otra opción de generar sería, con mis apoyos, podríamos generar CP, ¿vale? Tengo, por ejemplo, estos 3 apoyos. Si yo giro esto, esto y esto, estoy generando un apoyo de fuego y 2 CPs de aire, es decir, 3. Con estos 3, por ejemplo, yo podría pagar a Melfi, que cuesta 3, y lo podría jugar en mesa, sin más, ¿vale? Recordad, el descarte da 2, el girar backups da 1, ¿vale? Hay una regla de oro súper importante. Para bajar cualquier carta, al menos un CP de los que pagues debe ser exactamente del mismo color que la carta que se está jugando. El resto lo puedes pagar con cualquier elemento. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a lo que serían los turnos, ¿vale? Un turno en Final Fantasy TCG es muy dinámico y se divide en 5 sencillos pasos, que están además en este papelito que viene con los mazos, ¿vale? Tenemos la fase activa. En la fase activa lo que se hace es básicamente enderezar cartas giradas. Pues por ejemplo, si hemos pagado los costes y demás, pues simplemente enderezamos las partes giradas. Lo enderezaríamos y entraríamos en la fase activa, ¿vale? Vendríamos a la fase de robo. Se roban 2 cartas, ¿vale? Exceptuando al principio, el primer jugador que empieza solo roba una carta. Pero a partir de ahí se roban constantemente 2 cartas en cada fase de robo que le tienen cada turno. En la primera fase principal lo que hacemos es bajar, main phase 1, ¿vale? Es bajar un backup
y un forward a la mesa. Aquí pagas tus TP para pagar lo que tú consideres oportuno, ¿no? Pues por ejemplo, hemos empezado este turno, voy a pagar 3, ¿vale? Voy a descartarme esta carta para bajar mi Zac, ¿no? Zac bajaría y activaría sus efectos de combate. Esto ya lo veremos después, ¿vale? Pero para que lo sepáis, simplemente pues activarían los efectos. Estaría la fase de combate en la que podríamos atacar. Esto tiene una especie de marea de invocación, es decir, en el turno en el que se sacan, salvo que tengan Buster como tiene esta muchacha, ellos sí podían atacar porque tienen como una prisa y entonces pueden atacar. Si no, no, ¿vale? ¿Cómo se harían los combates? Eso lo vemos ahora después. Y por último, ya se queda en la segunda fase de principal, que es la Main Phase 2. En la Main Phase 2 lo que hacemos es básicamente terminar. O sea, si por ejemplo me quedan cartas en la mano, pues puedo pagar algunos costes y demás, simplemente. Y ya pasar al turno del rival, ¿no? En cuanto al combate y el peligro de los Spurs, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, ¿vale? Para atacar con un delantero lo giras a posición horizontal. A este movimiento se le llama duel, ¿vale? Vais a ver millones de cartas duel, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Si tu rival no tiene a nadie para parar la estocada, se va a comer directamente un punto de daño. Para que se coman los puntos de daño, los 7 puntos de daño que hemos dicho, ¿vale? Se realizan así. Se gira una carta, el rival giraría una carta, mejor dicho, de su mazo directamente a la damage zone. Pero cuidado, ¿qué ocurre si el rival decide bloquear? ¿Vale? Puede declarar un bloqueo con cualquier delantero. Vamos a suponer que esta Yuffie es del rival, ¿vale? Entonces me van a querer bloquear con él. En ese momento se comparan los números de poder. El que tenga menos poder que ha derrotado, salvo habilidades especiales que ya veremos, y va a la breakdown. Si empatan en poder, se destruyen los dos. En este caso, mi Zac moriría, ¿vale? Y su Yuffie se quedaría con 2000 de daño de los que le he hecho con Zac hasta que termine el turno, ¿vale? Luego ya eso se recupera después. También hay que tener en cuenta otra mecánica que son los Spurs, ¿vale? Cuando estamos haciendo ese daño, nos estamos exponiendo a los Spurs. ¿Qué son los Spurs? Ocurre una cosa, yo ataco al rival, le he conseguido meter el daño y ocurre esto. Da la vuelta y genera en su zona de daño ha aparecido una carta con un X. ¿Qué significa X? Que se va a activar la habilidad que tenga Spurs. Hay algunas habilidades de Spurs realmente muy poderosas. En este caso, marcaría directamente a un oponente y se destruiría un delantero. Por tanto, los Spurs hay que tenerlos muy en cuenta porque no se pueden contrarrestar y hay que tener mucho cuidado al atacar, porque su efecto se activa de manera gratuita e inmediatamente. Por tanto, te puede destruir un atacante y darle la vuelta totalmente a la partida. Esto es pura adrenalina, es muy divertido. Esta parte del juego lo hace muy emocionante, ¿vale? A diferencia de otros TCGs. Y ya lo tendrías. Realmente podrías jugar cartas, estructurar tu turno, combatir y ganar tu primera partida de Final Fantasy TCG. Si quieres empezar hoy mismo, te recomiendo hacer con cualquier starter set de dos jugadores. Por ejemplo, el de Cloud y de Zac que tenemos por el canal son de los últimos que han salido. Creo que va a salir uno del Final Fantasy XIV durante este año. Y esos dan todo lo básico para poder jugar, porque solo es abrir y jugar, ¿no? Realmente no hay que hacer nada. Y si no, los starter set clásicos de Final Fantasy TCG, que son antiguos, también están muy bien, por lo menos para aprender la historia, y tampoco son caros, ¿vale? Si te ha servido este tutorial rápido, déjame un buen like, suscríbete para no perderte futuros récords en juegos de cartas, y dime en los comentarios cuál es tu personaje favorito de Final Fantasy con el que vas a aplastar a tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.